de la vista anterior, ¿qué cosa deben recordar? Que existe el triángulo miopectíneo de Fruchat, ¿ok? Por donde salen las hernias inguinales. Les sirve para tener una idea de dónde van a colocar la malla, cómo van a colocar o cómo van a reparar esa zona. Y la vista endoscópica, lo que deben recordar de esta vista endoscópica es que existen dos triángulos: el triángulo del dolor hacia afuera y el triángulo vascular o triángulo de la muerte o de Dunn hacia adentro. Lo mismo, ¿no? Esta es una foto de una vista endoscópica, ¿no? Lo otro era un esquema. ¿Ok? Este es el ligamento umbilical, por acá debe estar el uraco, a este otro lado debería estar el otro ligamento umbilical, acá la vejiga, y estos son los dos triángulos, ¿no? El triángulo el del dolor, y este es el triángulo vascular, ¿no? El triángulo de Dunn. Lo mismo que hemos visto en este esquema, ¿no? Este es un esquema, este es una foto, así se ve. Muy bien. Esta es una pregunta genérica, ¿ya? Vamos a contestarla, dice. Respecto a las hernias de la pared abdominal anterior, dice, indique lo falso. La hernia de más difícil diagnóstico es la obturatriz. El prostatismo es un factor de riesgo para su aparición. En la hernia epigástrica el dolor es el síntoma más característico. La tos crónica es un factor de riesgo para su aparición, lo mismo. En casos de hernias incipientes, las radiografías son útiles para el diagnóstico. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál creen? La A, B, la E, ¿no? La E, muy bien. Dice, la hernia de más difícil diagnóstico es la obturatriz, ¿cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Habíamos hablado hace un rato. El prostatismo es un factor de riesgo para su aparición, para la aparición de las hernias, ¿cierto o falso? Cierto, ¿verdad? ¿Por qué? El prostatismo, el paciente prostático, que tiene una hipertrofia prostática benigna, por ejemplo, normalmente va a tener dificultad para miccionar. Y lo que va a hacer para poder miccionar, va a pujar. ¿Ok? Al pujar, el hacer la maniobra de Valsalva, así como la tos, así como el hacer esfuerzos físicos intensos, por ejemplo, cargar peso excesivo, levantar peso muerto, hacer pesas, todo lo que tenga que hacer con el pujo, el estreñido crónico, por ejemplo, o hacer maniobras de Valsalva, como hacer fuerzas extremas, van a predisponer a la presencia de hernias de la pared abdominal anterior, sea umbilicales, inguinales, etc. Por esta razón es que se prefiere a los pacientes que sufren o que tienen una hipertrofia de próstata, por ejemplo, primero operarlos de la próstata y después de la hernia. ¿Por qué? Porque el paciente que se opera primero de la hernia, tanto pujo, puede hacer que recidive, que vuelva a salir. ¿Ok? Entonces el prostatismo y todo factor que aumente la presión intraabdominal es un factor de riesgo para la presencia de las hernias, ¿no? Aparte de lo que he mencionado, el otro factor de riesgo es la obesidad. El aumento de la grasa dentro del abdomen produce un aumento de la presión dentro del abdomen también, y eso predispone a las hernias. ¿Ok? Bien, en la hernia epigástrica dice, el dolor es el síntoma más característico, ¿cierto o falso? Cierto, ¿ok? Cierto. Hay veces el paciente viene y se queja de dolor nomás, ¿no? Y al palparlo, recién el médico le encuentra que hay un tumor, una masita ahí. El paciente ni se da cuenta que hay una hernia, solamente le duele. La tos crónica es un factor de riesgo para su aparición, ¿cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? La tos, el prostatismo, la obesidad, todo que tenga que ver con aumento de la maniobra de Valsalva, ¿no? La última dice, en caso de hernias incipientes, las radiografías son útiles para el diagnóstico. Falso, ¿no es cierto? En hernias incipientes, o sea, en hernias chiquitas, el examen auxiliar que puede ayudar es la ecografía de partes blandas, así se llama, ¿no? La ecografía de partes blandas se hace con un ecógrafo común y corriente, solamente que tiene un transductor especial, con el cual se puede ver las partes blandas, músculo, aponeurosis, ¿no? Tendones, etc. Entonces, en los casos incipientes, la ecografía de partes blandas es la que es útil. Muy bien.
La siguiente pregunta dice, el tendón conjunto está formado por la saponeurosis de el oblicuo mayor y menor, el transverso del abdomen, el recto anterior y el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del ligamento inguinal y el oblicuo menor. ¿Se acuerdan de los músculos del abdomen? Ustedes en anatomía vieron. Hay 3 músculos anchos en el abdomen, ¿ok? 3, que están a los lados laterales. El oblicuo mayor es el más superficial, el oblicuo menor es el que está debajo y el transverso es el que es más profundo. Son 3 músculos que están a ambos lados. Al centro están los músculos rectos anteriores, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, los músculos anchos son el mayor, el menor y el transverso, en ese orden. Estos músculos, al insertarse en la región inguinal, van a formar algunos tendones, algunas formaciones tendinosas. El tendón conjunto es un tendón formado por la unión de dos músculos. ¿Okay? Vamos a ver acá. Estos son los músculos anchos. ¿Okay? Ese es el oblicuo mayor, este es el oblicuo menor y este es el transverso. ¿Okay? El músculo transverso y el músculo oblicuo menor, miren lo que hacen acá, ¿no es cierto? El músculo oblicuo mayor se separa un poco en la región inguinal y se va hacia la parte más superficial. En cambio, el oblicuo menor, que es este, y el músculo transverso se van a unir aquí y van a formar esta especie de arco. Esta especie de arco se llama el tendón conjunto. Tendón conjunto se llama porque es la unión de estos 2 músculos. ¿Ok? ¿Por qué es importante el tendón conjunto? El tendón conjunto no les preguntan por hacerlos caer. El tendón conjunto es importante porque es el tendón que se usa casi para todas las reparaciones de las hernias inguinales. ¿Ok? Si ustedes van a hacer una reparación, por ejemplo, Bacin, usan el tendón conjunto y la suturan hacia el ligamento inguinal. Si quieren hacer una reparación de McVeigh, suturan el tendón conjunto al ligamento de Cooper. Si quieren hacer una cirugía libre de tensión con una malla, van a suturar la malla al tendón conjunto. Entonces el tendón conjunto es muy importante en esta zona. Y por eso les preguntan. Entonces es la unión del oblicuo menor con el músculo transverso. ¿Okay? Ese es el tendón conjunto. Muy bien. Entonces vamos a verlo. El tendón conjunto, dice, está formado por la saponeurosis de el oblicuo mayor y el menor, el transverso del abdomen, recto anterior y el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, ligamento inguinal y oblicuo menor. ¿Cuál era? La D, ¿no es cierto? El oblicuo menor y el transverso. ¿Por qué es importante el tendón conjunto? Porque es el tendón que se va a usar para las reparaciones inguinales. ¿Okay? Para todo tipo de reparación inguinal, para la mayoría, no para todas, para la mayoría se va a usar el tendón conjunto. Muy bien, la D es la respuesta. Bien, vamos a hablar ahora de la hernia inguinal indirecta. ¿Okay? ¿A qué le llaman hernia inguinal indirecta? Recuerden, en la hernia inguinal hay 2 tipos de hernias grandes, la hernia inguinal indirecta y la hernia inguinal directa. ¿Ok? La hernia inguinal indirecta es la hernia frecuente en el paciente joven. ¿Ok? ¿Por qué es frecuente en el paciente joven o en el niño? Porque se va a deber a la presencia de un saco congénito. ¿Cómo se produce? Recuerden ustedes que la formación del feto, los testículos, se encuentran dentro de la cavidad abdominal. ¿Ok? A medida que va formándose el feto, los testículos descienden, ¿no es cierto? Descienden a las bolsas escrotales. Incluso, cuando el testículo no se encuentra en la bolsa escrotal, hay una enfermedad que tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? La criptorquidia, ¿no es cierto?
La criptorquidia es la presencia del testículo en el trayecto hacia el escroto, o sea, ausencia del testículo en la bolsa escrotal. Eso es la criptorquidia. Entonces, cuando el testículo desciende, lo hace por un conducto. Este conducto se le llama el conducto peritoneo vaginal o el conducto peritoneo vaginal de Cloquet. Lo que deben recordar es que cuando el testículo desciende, arrastra todas las capas que hay, todos los músculos que están en esta zona y los lleva hasta el escroto. Entonces, ese conducto se llama peritoneo vaginal. Normalmente, así como muchas otras estructuras, conforme nace el niño, conforme empieza a crecer, este conducto se cierra. ¿Okay? Y al cerrarse, se cierra la comunicación del peritoneo con la bolsa escrotal. Cuando ésta persiste, ¿no?, por alguna razón, cuando este conducto persiste, se producen las hernias inguinales indirectas. ¿Ok? Entonces, recuerden que aquí está el conducto inguinal. Hagan de cuenta que el conducto inguinal es un tubo, ¿ok? Un tubo cuadrilátero. Tiene un orificio profundo y tiene un orificio superficial. El orificio superficial es por donde salen el cordón espermático, ¿ok? Y el orificio profundo es por donde va a entrar el cordón espermático de la cavidad abdominal hacia el conducto inguinal. Ese orificio profundo es por donde va a salir el saco herniario también. Entonces, la hernia inguinal indirecta va a protruir a través del anillo inguinal profundo. Esa es su característica. ¿Ok? Cuando el testículo, cuando el saco herniario, el saco de la hernia, llega hasta el escroto, se llama hernia inguino, porque está en la región inguinal escrotal. ¿Ok? Si llega hasta la vulva, es hernia inguino vulvar, que es mucho más rara. ¿Cuál es el tratamiento acá? Lo que se hace es, este saco o este conducto se corta, ¿no? Y se hace una ligadura transfixiante alta en el anillo inguinal profundo para evitar que vuelva a bajar la hernia. ¿Ok? Acá está el anillo inguinal profundo. Como les decía, es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Si llega al escroto la hernia, se llama inguino escrotal. Si llega a la vulva, se llama inguino vulvar. Este tipo de hernias pueden ser hernias deslizadas también. Y hernias deslizadas se les llama a las hernias cuya pared posterior está formado por una víscera. En el lado derecho normalmente es el ciego, en el lado izquierdo puede ser el sigmoides o la vejiga. Muy bien. Y la otra es la hernia inguinal directa. ¿Ok? La hernia inguinal directa. Esta es típica de los hombres de edad avanzada. Es rara antes de los 40 años, tiene una evolución lenta. ¿Cuál es la diferencia con la otra? Recuerden, el conducto inguinal es como un tubo cuadrilátero, ¿no es cierto? Tiene 4 lados, tiene 2 orificios. Si la hernia inguinal indirecta salía por este orificio, que está acá, el orificio inguinal profundo, la hernia inguinal directa sale por la pared posterior. ¿Ok? Por la pared posterior. En esta pared posterior existe una zona débil. Esa zona débil tiene un nombre, se llama el triángulo o el trígono de Hasselbalch. Por ahí van a salir las hernias inguinales directas. ¿Ok? Estas hernias inguinales son adquiridas, uno no nace con esto, a diferencia de las hernias inguinales indirectas, que son estas, ¿ok? Que son de recién nacido, de personas jóvenes. Las directas van a ser defectos adquiridos. ¿Ok? Ese triángulo de Hasselbalch pueden más o menos verlo en este gráfico, ¿no? Del triángulo de Foucault. Acá. Esta es la zona débil, ¿no? ¿Se fijan más o menos? Esta zona de color media celeste
tiene una apariencia triangular, ¿verdad? Esa es la zona del triángulo de Hasselbalch. Solamente es fascia transversales. El resto está reforzado por el tendón conjunto, por el ligamento de Henle, por el ligamento inguinal. Es difícil que salgan hernias por estos lados, pero por acá, por esta zona media celeste que está acá, es el triángulo de Hasselbalch. Y ese triángulo es una zona débil, ¿no? Por ahí salen las hernias inguinales directas, ¿ok? Directas, o del adulto. Muy bien. A ver, vamos a responder la siguiente pregunta, ¿sí? No corresponde, dice, a las hernias inguinales. La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia. La arteria que sirve para diferenciar las hernias directas e indirectas es la epigástrica inferior. La hernia inguinal directa emerge por el triángulo de Hasselbalch. La hernia inguinal indirecta se debe a la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y el tratamiento siempre es quirúrgico. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y qué creen? A ver, vayamos, ¿ya? ¿El tratamiento siempre es quirúrgico, sí o no? Sí, pues no, no hay otro tipo de tratamiento de las hernias, ¿no? Siempre es quirúrgico. ¿Cuál es la única excepción? La umbilical en el recién nacido, ¿ok? La hernia umbilical en el recién nacido se puede esperar hasta los primeros años para ver si se cierra, porque puede llegar a cerrarse, ¿ok? El resto de las hernias siempre es quirúrgico, ¿ok? Siempre es quirúrgico. Incluso la umbilical, pasados ciertos años, cierta edad, también es quirúrgico. Muy bien. Entonces el tratamiento siempre es quirúrgico, las hernias inguinales. Acá hablan de hernias inguinales, ¿no es cierto? Siempre es quirúrgico. Muy bien. A ver. La hernia inguinal directa emerge por el triángulo de Hasselbalch, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? O la pared posterior o por el triángulo de Hasselbalch, acuérdense, porque podrían preguntarles si es que emerge por la pared posterior también, acuérdense. Pared posterior o triángulo de Hasselbalch, pared posterior del conducto inguinal, ¿no es cierto? La hernia inguinal indirecta se debe a la persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Por donde descendió el testículo. Muy bien. La arteria que sirve para diferenciar las hernias directas e indirectas es la epigástrica inferior. No les he mostrado eso, ahora vamos a verlo. La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿no es cierto? La que se asocia es la inguinal indirecta. La arteria que sirve para diferenciar las hernias directas e indirectas es la epigástrica inferior. Eso es cierto. ¿Okay? ¿Ven estos dos vasos que están acá en rojo y en azul? ¿Ok? Acá igual, en rojo y en azul. Este es el conducto inguinal. El conducto inguinal, como les decía, hagan de cuenta que es un tubo de 4 lados, ¿ok? Un orificio de salida, un orificio de entrada, una pared posterior, una inferior, una superior y una anterior, ¿ok? El límite entre el orificio o el anillo inguinal profundo y la pared posterior son estos dos vasitos, que son los vasos epigástricos. Entonces, los vasos epigástricos van a limitar el anillo inguinal profundo de la pared posterior. Por ende, si aquí están los vasos epigástricos, todo lo que esté, toda hernia inguinal que esté por fuera de los vasos epigástricos va a ser una hernia inguinal indirecta. Y todo lo que esté por dentro de los vasos epigástricos va a ser una hernia inguinal directa. ¿Por qué? Porque por fuera de los vasos epigástricos está el orificio inguinal profundo, el anillo inguinal profundo. Y por dentro de los vasos epigástricos está la pared posterior, incluyendo el triángulo de Hasselbalch. ¿Ok? O si lo quieren ver de otra forma, el límite
entre el orificio del anillo inguinal profundo y la pared posterior son los vasos epigástricos. ¿Ok? Entonces, lo que está por fuera van a ser hernias inguinales indirectas. Y lo que está por dentro, más pegado a la línea media, las hernias inguinales directas. ¿Qué deben recordar? Que los vasos epigástricos sirven para diferenciar si una hernia inguinal es directa o es indirecta. ¿Ok? Muy bien. Acá la A es la respuesta, ¿no es cierto? De la 19. ¿Por qué? Porque la que se asocia a criptorquidia normalmente es la hernia inguinal directa. Muy bien, la siguiente dice: ¿cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con el músculo cremaster? La hernia femoral, la inguinal directa, la hernia de Spiegel, la hernia intersticial o la hernia inguinal. ¿Cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón con el músculo cremaster? Está formado por el conducto deferente, por la arteria y la vena espermática, está formado por algunos nervios que van a acompañar, como el hilio inguinal, la arteria funicular, que es una ramita de la arteria espermática que llega al cordón espermático, justo a esa se llama la arteria funicular. Todo esto va a estar envuelto por un músculo, que es el músculo cremaster. A todo eso se le llama el cordón espermático. ¿Ok? Entonces, el cordón espermático con el músculo cremaster, dice, ¿no? ¿Cuál de las hernias son las que sigue el camino de estas estructuras? Muy bien, vamos a ver. La hernia de Spiegel, ¿dónde está? La hernia de Spiegel estaba en la línea semilunar, ¿no es cierto? Ahí, entre el músculo ancho y el recto anterior. Ese definitivamente no es. Hernia intersticial, bueno, eso no existe. Es un pequeño invento que les han puesto ahí. Les quedaría la hernia femoral o hernia crural. ¿Dónde está? Está por debajo del ligamento inguinal. Es dentro de las hernias de la pared abdominal anterior. Es la hernia más inferior. ¿Ok? Está por debajo del ligamento inguinal. Les queda la hernia inguinal directa y la hernia inguinal indirecta. De estas dos, ¿cuál va a seguir el camino del cordón espermático y del cremaster? ¿Cuál cree? ¿La directa o la indirecta? ¿La directa que sale por la pared posterior o la indirecta que sale del anillo y es la persistencia del conducto peritoneo vaginal que llega al testículo? ¿A dónde va el cordón espermático? Al testículo, ¿no es cierto? El cremaster va a la bolsa escrotal, lo mismo. Entonces, ¿cuál de estas hernias se va a dirigir hacia el testículo normalmente? La indirecta, ¿verdad? La indirecta. Entonces, la que sigue el camino del cordón espermático y el músculo cremaster es la hernia inguinal indirecta.